Buenas No noches. sé quién. Buenas noches. Vamos a ver. Solo denme un minuto más para empezar. Quiero ver si se van a conectar Jacqueline y Cristian. Que me están preguntando si ya estoy en la tutoría. ¿Me escuchan bien, verdad? Lo del audio, ¿verdad? Sí, sí se escucha. Vale. Esa es la función, dice. Se intersecta con el eje X en los puntos X igual a menos 2, X igual 0 y X igual 2. ¿Qué significa que se intersecta? Significa que pega con el eje en esos puntos. Ya van a, yo tengo aquí la gráfica. La miran. Se la mandé. Miran aquí una pantallita, ahorita de una gráfica. Sí, sí se ve. Vale. Esta es la función x al cubo menos 4x. Si a ustedes en su ejercicio del parcial no les dan los puntos donde intersecta, ustedes tienen que buscarlo. Que intersecta es decir que la función topa acá con el eje X. Topa en estos tres puntos. ¿Qué es lo que les dije el ejercicio? Que topa en X igual a menos 2, intersecta en X igual 0 e intersecta en X igual 2. En estos tres puntos, miren, si ven la gráfica, X al cubo menos 4, pega con el eje X en estos tres puntos. Eso me lo están comprendiendo. Sí. Vale, entonces, como su intervalo, como su intervalo que ustedes van a buscar la suma de Riemann, va desde menos 1 hasta 3, es decir, desde acá hasta acá, el intervalo que les piden es este, desde menos 1. Ustedes lo que tienen que hacer es dividirlo con esos puntos de conexión. Y hay 6 puntos de intersección. Por ejemplo, este menos 1, aquí hay un intervalo con el primer punto. De ahí el otro está desde 0 hasta 2. Y de ahí el otro está desde 2 hasta 3. Y es por eso que sacan 3 intervalos. Menos 1 hasta 0. Sacan el otro que es de 0 a 2. Y sacan el otro que es de 2 hasta 3. Al calcular la suma de este intervalo, la suma del segundo intervalo y la suma del tercero, entonces nosotros sacamos la suma de todo el área que nos están pidiendo. En este caso es el área, es esta área, más esta área de abajo, más esta área de arriba, que sería esto. Esto, nosotros está pidiendo esto, más esto, más esto. Me están comprendiendo eso. O sea, esta es la curva. La curva es la función. Pero como aquí tiene un tope, ustedes aquí tienen que cortar un intervalo para calcular este pedacito. Después, la curva hacia abajo, aquí tiene el otro tope, entonces tienen que calcular la suma de Riemann en ese intervalo, en este pedazo. Y después va para arriba y tienen que calcular la suma de Riemann en lo otro. ¿Estamos bien en eso? Sí, sí. Sí, hasta Más donde o llega la menos. gráfica es que se va a calcular. Exacto, es que ustedes le piden desde
menos 1 hasta 3. Entonces ustedes van a cortar acá. Obviamente ustedes en el parcial no van a tener acceso a ver cómo es la gráfica, ¿verdad? Y tienen que buscar una forma de encontrar estos puntos. Hay una forma de hacerlo. Yo solo para que lo miren de forma gráfica. Pero en el parcial ustedes lo que van a hacer es lo siguiente. Esto. Ahí está. Hay una forma que ustedes encuentren los puntos de intersección. ¿Cómo se hace eso? Igualando esta expresión a 0. Es decir, que yo hago x al cubo menos 4x, 0. Ahora saco factor común. ¿Qué tienen en común estos? X. X factor x cuadrado menos 4, ¿verdad? Esto es igual a 0. ¿Sí? Saqué una x y adentro me quedó x cuadrado menos 4. Ahora, esto al ser una multiplicación, x puede ser igual a 0 o x cuadrado menos 4 puede ser igual a 0. Si esto es 0, si esta x es 0, todo esto es 0. Y si esta expresión de dentro es 0, pues esto también es 0 y se cumple la igualdad. Ahora despejo acá y me queda que x cuadrado, esto está restando, pasa a sumar, me queda 4. Ahora saco raíz, x va a ser igual a más o menos raíz de 4. Eso me queda un x igual a 2 y un x igual a menos 2. Y ahí tengo yo los 3 puntos de intersección, ¿ves? Los mismos que les dan en el ejercicio ahorita. Pero si no se los dieran, ustedes tienen que buscarlo. Tienen que buscarlo. Tienen que saber dónde esa gráfica pega con el eje. Pega con el eje, así. ¿Ves? Siempre que pegue, ustedes tienen que hacer un intervalo. Es la primera pregunta que se tiene que hacer. La función que me están dando, ¿cuántas veces topa con el eje? ¿Sí? Vale. Entonces, el ejercicio allí dice que, ahí dice cuántas veces topa, ¿verdad? Veamos. Dice, y el eje, veamos, intersecta con el eje X, dice, en los puntos. X igual a menos 2. Menos 2. X igual 0. Y X igual 2. Esas son las 3 veces que intersecta. Ahora, nosotros necesitamos lo que es el área de esta curva en el intervalo desde menos 1 hasta 3. Para que sepan cuántos intervalos van a ser de esto, podemos hacer lo siguiente. Esto es como que yo tenga desde menos 1, después va 0, ¿verdad? Después va 1, después va 2, después va 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Menos 1, 0, 1, 2 y 3. Ahora, a mí me dice que pegan el eje de las X en 0. En menos 2, aquí no está menos 2, pero aquí está 2. Entonces, aquí hago los cortes de intervalo. Desde menos 1 hasta 0. De allí va desde 0, lo agarro, desde 0 hasta 2. Y el otro va desde 2 hasta 3. Miren, ahí hice los 3 cortes de intervalo. Y ahora calculamos las sumas de Riemann. Ahora que ya tenemos los 3 intervalos, calculamos las sumas de Riemann. Es decir, que el área, es decir, la integral desde menos 1 hasta 3 de esta expresión de x al cubo menos 4x por sumas de Riemann va a ser igual a ¿qué? A lo que está acá, que es decir, va a ser igual a la integral desde menos 1
hasta 0 de x al cubo menos 4x más la integral desde 0 a 2 de x al cubo menos 4x más la integral desde 2 a 3 de x al cubo menos 4x. ¿Estamos? Miren los tres intervalos que me corté, ahora los pongo acá. Sofía. Sí. ¿Me están comprendiendo? Ahora, estas tres expresiones que yo tengo son las que voy a calcular por sumas de rima. ¿Qué me dice a mí la suma de rima? Que la integral desde A hasta B de una función va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de esta expresión. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros vamos a tener que calcular la suma de esta expresión más la suma de esta expresión más la suma de esta expresión. Quiero ponerlos a un lado para borrar acá. Ya sabemos las tres sumas de rima que vamos a calcular. Desde 0 hasta 1 de x al cubo menos 4x. La otra va a ser desde 0 a 2 de x al cubo menos 4x. ¿sí? Y la otra va a ir desde 2 a 3 de x al cubo menos 4x. Vale. Jorge. ¿Sí? Hay un compañero que quiere que lo agregues. Aquí está el código, ahí lo mando. Ahorita. A ver. HB 18010. Ya lo estoy llamando. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Estábamos con las sumas de rima. Estamos haciendo el ejercicio de material, por si no lo han entendido, que es el que está acá. En el material se puede ver que usan 3 intervalos, sacan 3 expresiones, y a estas 3 expresiones son las que nosotros vamos a calcular las sumas de rima. Vamos a hacerlo con la primera expresión. Tenemos que la integral desde A hasta B de x al cubo menos 4x. Dice que eso va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito, siguiendo la fórmula, de la sumatoria. En este caso dice k, pero ustedes tienen ahí i igual 1 hasta n de f x y. En este caso no es k, porque aquí dice k, pero ustedes en su material tienen i. Entonces, delta de x y. Ahora ustedes dirán, ¿y estas cosas qué son? ¿Cómo se calculan? Aquí están cómo se calcula. ¿Cómo se calcula delta de xy o delta de xk? ¿Y cómo se calcula esto? xy. Entonces, primero lo que tenemos que proceder nosotros es a calcular nuestro delta de xy. Nosotros vemos con esta función, ¿verdad? Que es con la que estamos, y decimos, ¿quién va a ser nuestra delta de xy? Dice que va a ser b menos a sobre n. ¿Quién nuestro b? En este caso, en la primera, va a ser 1. Aquí va a ser 1. Aquí va a ser 0. Porque es con esta con la que estamos trabajando. Entonces, este va a ser 1 y este va a ser 0. ¿Me comprenden eso? Hola. Sofía. Hola, ahorita me perdí. Eso Vaya, último dale. que explicaste Vaya, del aquí 1 está la fórmula. Aquí está la fórmula.
Ujú. Esta es la fórmula. Dice que la integral de A hasta B de f de x va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de esta sumatoria. Ujú. Nosotros estamos trabajando con el primer intervalo, que es este. Entonces la integral va desde 0 hasta 1. Hasta 1. Ajá. Entonces, por lo tanto, nuestro integral aquí va a ser 0 y 1. Entonces nuestro A, ¿quién va a Ujú. ser? Va a ser 0. ¿Quién va a ser nuestro B? Va a ser 1. Ujú. Ya, Sí. entonces, ahora nosotros sacamos nuestro delta de x, que va a ser B menos A. ¿Quién era B? Sería. Uy, perdón, es aquí no es 0 y 1, sino que es el primer intervalo va desde menos 1 hasta 0. Perdón. Esto. Va desde menos 1 hasta 0, ¿ves? Aquí, menos 1 y 0. Desde menos 1 hasta 0. De ahí el otro va desde 0 a 2, 0, 2, y el otro va de 2 a 3. Entonces nuestro delta de x va a ser b menos a, va a ser 0 menos 1. 0 era b, el menos y el a es menos 1. Eso sobre n. Menos por menos da más, entonces eso nos queda 1 sobre n. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ahora sacamos nuestro xy. Noten que delta de xy y xy son distintos, son distintas fórmulas. Ahora me dice que mi xy o xk va a ser igual a más b menos a sobre n por k o por i. Entonces, ¿quién era nuestro a? Nuestro a es menos 1. Menos 1. Ajá, menos 1. ¿Quién era esta expresión de acá? Toda esta expresión es esta misma, ¿verdad? Delta de xy. Miren. Sí. Más, entonces va a ser 1 sobre n por i o por k, Ujú. ¿verdad? Por i o por k. Si van a trabajar con k, todas estas i tienen que ser k. Pero si van a trabajar con i, si ustedes encuentran un formulario que lo estoy dialogando con el coordinador que los deje andarlo, entonces si encuentra un formulario que k, ustedes lo van a sustituir por i. Ahí depende de ustedes. Ahora, yo tengo que sacar algo más, que es mi f de xy. Es decir, la función evaluada en esta cosa que está aquí. F de menos 1 más 1 sobre n y que es todo, donde están las x yo voy a meter esta expresión. Entonces, esto es igual a menos 1 más 1 sobre ni al cubo menos 4 menos 1 más 1 sobre ni. ¿Sí? No sé si esta parte Sí, me la porque compré. sí, porque ese es el valor de x, ¿verdad? Ajá, exacto. En vez de las x, como aquí me dice que el f de xy me dice que yo meta donde van las x, meta esta expresión. Y xy a mí me dio esto. Entonces por eso lo hago. Se conectaron más. No sé. No, ¿verdad? No. Vale. Ahora sí, calculo la sumatoria. Ahora ya tengo este valor y ya tengo este valor. Ya puedo calcular esta sumatoria. Entonces esa sumatoria va a ser igual. Esta sumatoria va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito. Pongo el valor de la sumatoria y igual 1 hasta n de quién, fxy por delta x. ¿Quién era f de xy? Era esto, ¿verdad? F de xy, x era esto, f de xy es esto. Entonces lo pongo menos 1 más 1 sobre n y al cubo
menos 4 menos 1 más 1 sobre n y todo esto multiplicado, ¿con quién? Con mi delta de xy, y mi delta de xy, ¿quién era? Era un y 1 sobre n. Ya me comprendieron esto. Lo único que yo hago es sustituir, porque aquí hay un por. Lo que hago es sustituir. Sofía, Iris, o los demás. Sí, sí, en el caso mío. Ajá, Sí. les pregunto porque no quiero que se me vayan a perder y después, pues, ¿cómo fue que hizo? Entonces, porque aquí ya tenemos que empezar a arrancar a hacer las expresiones. Lo que es ver de qué manera simplificamos esta expresión. Y para lo cual me voy a pasar para abajo. Espera, tamaño de lienzo. Te voy a mandar otro código. Ahí. Vamos a ver. MA. Abajo. A ver si se puede. MA 1809. Uh-huh. Parece que no está conectado. Vamos, ahí está. 097 o 096. 18096. MA 18096. No existe ese. Vaya. Ya, No existe. Bueno, siguiendo con lo que le estaba haciendo aquí, entonces veamos de qué forma simplificamos esto. Antes de sacar la expresión al cubo. Esto va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria y igual 1, solo estoy copiando n. Ahora abrimos paréntesis. Y vamos a ver, menos 1 más este 1 está multiplicando con esta i. Por lo tanto puede ser i sobre n. Sí, ¿verdad? Tenemos menos 1 más i sobre n. El 1 multiplicó con el i. Esto puede ser igual, podemos poner un 1 acá abajo y decimos los denominadores multiplican, n por 1 es n, menos 1 por n, menos n, 1 por más, 1 por i, y esta expresión que tenemos acá va a ser igual a n menos n más i al cubo, menos 4. Esto ya habíamos dicho que es n menos n más i. Y todo esto multiplicado por 1 sobre n. Estamos en esto. Lo único que hice fue de alguna manera simplificar para que la expresión se me hiciera más pequeña. Acá. A saber quién tiene el micrófono encendido. Sí. Ahora, esta expresión de afuera está multiplicando tanto con esta como con esta. Entonces nosotros podemos ir 1 sobre n multiplicando el menos n más i por n al cubo menos 4 sobre n multiplicando el menos n más i sobre n. Sí, este multiplicó con este y este multiplicó con este. ¿Estamos? Estamos en
manera. El 1 sobre n lo pasé a multiplicar con cada uno de ellos. Fue lo único que hice en este paso. Mire, 1 sobre n multiplicó con esto y 1 sobre n multiplicó con esto. Que al final es 1 por 4, 4 y sobre n. Esto va a ser igual al límite cuando n tienda a infinito de la sumatoria igual a 1 hasta n. Ahora esto tenemos que ver si lo podemos simplificar o lo podemos expresar de otra manera. Y lo hacemos en alguna manera, de alguna manera aparte. Esto es como que yo tenga menos n más i sobre n multiplicado en menos n más i sobre n y lo vuelvo a multiplicar menos n más i sobre n y multiplico numerador con numerador y denominador con denominador. Al final me va a quedar entonces estas primeras dos expresiones, n cuadrado abajo y arriba, menos n por menos n cuadrado, menos n por i, me queda menos ni. Ahora, más i por menos n, menos ni. Ahora, más i por más i, me queda más i cuadrado. Esta expresión la vuelvo a multiplicar con lo otro que está allá, que es menos n más i por n. Ahora volvemos a multiplicar n por n, n cuadrado por n al cubo. Y arriba, n cuadrado por menos n al cubo, n cuadrado por i, más n cuadrado i, menos ni por menos n, más, menos por menos da más, n cuadrado i, ahora esta otra vez, menos ni cuadrado, este con este, ahora vamos con la otra expresión, menos ni por menos n, eso me queda más n cuadrado i, ahora menos ni por i, eso me queda menos ni cuadrado. Y ahora la última, más i cuadrado por n me queda, más i cuadrado por menos n me queda menos n i al cuadrado. Y ahora más i al cuadrado por más i, me queda más i al cubo. I al cubo. ¿Entendieron cómo hice toda esta expresión? ¿Sí? Sí, yo sí voy Hola. entendiendo. ¿Sí entendieron? ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Antes de ver si lo metemos por acá, esto lo podemos simplificar más. Porque solo vamos dividiendo con el numerador, o sea que lo separamos. Es decir, nos queda aquí menos n al cubo sobre n al cubo. Eso se elimina y eso nos queda menos 1. Y así podemos hacer con todas las expresiones. Es decir, que entonces esto nos puede quedar menos 1 más n cuadrado y sobre n al cubo y sobre n. Se eliminaron las 2 n de aquí y 2 n de aquí, solo nos quedó una n abajo. Ahora más, de la misma manera, esto nos queda i sobre n. Ahora va un menos. Ahora elimino una n de acá y aquí abajo me quedan 2. Entonces me queda i cuadrado sobre n cuadrado. Después va un más. Se vuelven a ir las 2 n de arriba y solo queda una n de abajo. De ahí va un menos. Se va una n arriba y se va una n abajo. Me quedan 2 abajo. Y cuadrado
va otro menos la otra expresión, se va la n de arriba y se van una n de abajo, me queda n cuadrado, y al cuadrado, y por último me queda y al cubo sobre n al cubo. Esta, ¿me entendieron esto? Cristian, ¿me entendió esto también usted? Creo que no está Cristian. Parece que está. Sí se le entiende, pero ajá, eso le iba a decir que tenía como una pizarrita ahí que tapaba el desarrollo del ejercicio. No, ahí está. Creo que ya la quité. Vale. Ajá, Lo ya. que hice fue dividir, ¿verdad? Para separarlo como el denominador. Lo puedo extraer y lo puedo dividir a cada término del numerador. Entonces me queda esta expresión de abajo. Y esta expresión que tengo acá, que al principio era esto, lo voy a multiplicar ¿con quién? Con 1 sobre n. Entonces vamos haciéndolo acá. Vamos metiendo esto acá. Menos 1 por 1 sobre n. Eso me queda menos 1 sobre n. ¿Verdad? ¿Sí? Menos 1 por 1 sobre n, menos 1 sobre n. Ahora, más i sobre n por 1 sobre n, me queda más i sobre n cuadrado. El otro me va a quedar... Bueno, podemos sumar antes de hacer eso, estos dos. Hacerla más pequeña para no confundirlo. Vamos a sumar acá antes de todo. Esto puede ser igual a menos 1 y sobre n este factor. Vamos a ver si hay otro, este factor. Son de las mismas, entonces nos va a quedar más 3i sobre n. Estos tres los sumé. Ahora, y el cuadrado sobre n cuadrado menos, este menos, y este otro menos, esto nos va a quedar menos 3i sobre n cuadrado. Y esto va a quedar más i al cubo sobre n al cubo. Vale, ya lo reducí más. Para no tener tantos términos, ahora sí, multipliquemos con este. Como decía, menos 1 por 1 sobre n, eso nos queda menos 1 sobre n. Ahora, más 3i sobre n por 1 sobre n, eso nos va a quedar 3i sobre n al cuadrado. Menos 3i sobre n cuadrado por 1 sobre n nos va a quedar 3i sobre n al cubo. Ahora, más i al cubo sobre n al cubo por 1 sobre n nos va a quedar más i al cubo sobre n a la 4. Esto solo es esta parte de acá. Ahora hay que desarrollar esto. Menos, puedo borrar esto de acá. Borrar esto. Sí, está bien. Yo siempre recomiendo que para hacer estos ejercicios ustedes anden en una página de papel con una parte o algo en donde ustedes pueden desarrollar estos productos y después solo colocarlos en el ejercicio para que no se les mire solo el relajo. Ahora, menos, el 4 multiplica con lo de adentro y la n multiplica con lo de abajo. Entonces nos queda menos 4n más i sobre n al cuadrado. Esto va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria y igual 1 hasta n menos 1 sobre n más
3i sobre n cuadrado menos 3i sobre n al cubo más i al cubo sobre n a la 4 menos, esto lo podemos simplificar y eso no puede quedar de siguiente. Volvemos a pasar los términos y va a quedar menos 4n, perdón, menos 4 sobre n porque se elimina una n de arriba y se elimina una de abajo y nos va a quedar i sobre n cuadrado. Esto, el menos, lo único que hace es cambiar el signo. Así que este término de acá más y aquí nos queda menos. Estamos hasta ahí y ahora lo que hacemos únicamente es separar la sumatoria. Es decir, que la sumatoria de todo esto va a ser igual a la sumatoria de cada término. Es igual límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria del primer término. Igual 1 hasta n de menos 1 sobre n más la sumatoria de igual 1 hasta n 3i sobre n cuadrado menos la sumatoria de i igual 1 hasta n 3 n al cubo y más la sumatoria de i igual 1 hasta n de i al cubo sobre n a la 4 más la sumatoria de i igual 1 hasta n 4 sobre n menos la sumatoria de i igual 1 hasta n de i sobre n al cuadrado. Las sumas de Riemann dicen que todas las n son constantes, por lo tanto se hace lo mismo que se hace en integral, se sacan. Entonces, esto nos va a quedar igual que el límite cuando n tiende a infinito. Este primer término pues se saca. ¿Y eso qué significa que se saca? Vamos. Que cuando queda un 1 adentro, eso va a ser igual a n. Es decir, esto va a quedar menos 1 sobre n, la sumatoria. Aquí queda un 1. ¿Por qué? Porque si nosotros sacamos este término como factor, este término es como que está multiplicando con un 1. Esto lo dejamos así, porque después vamos a necesitar usar la más para el parcial a nivel vamos a hacer que nacional. n puede quedar solo ahí adentro. Pero igual yo le mandé el link ahí para que la vieran. 3n cuadrado desde n de i menos c en el cubo, lo saqué en el cubo, la sumatoria de i igual 1 a n, dígame. Se te escucha como robotizada la voz, casi no se te entiende. Así como cortada. Bueno, ahorita sí se escucha, pero no entiendo. Bueno. Sí, se escucha bastante cortado. Ajá.
Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí, sí se escucha. Vaya, está bien. En ver la pantalla también. ¿Sí? Sí, en la pantalla. Vaya. Vamos, ¿en qué nos habíamos quedado? Entonces, íbamos por este Ya se término. comenzó a escuchar de nuevo. Íbamos por este término. Ahora, más, sacamos el n a la 4, n elevado a la 4 como 1 sobre n a la 2, porque es un denominador, más la sumatoria de i al cubo igual 1 hasta n, más la sumatoria. Sacamos el 4n porque es una constante, porque no tiene i, entonces sacamos como 4 sobre n, la sumatoria de i igual 1 más hasta n, de 1. Acuérdense que cuando saquemos una constante directamente adentro que menos la sumatoria de i igual 1 a n. Hola. Es que no te estábamos escuchando. Ahora sí me escuchan. Siempre hay interferencia, siempre se escucha cortado. Espérame, voy a